La Semilla Podcast, el mensaje diario de la palabra de Dios en la voz del apóstol Enrique Torres. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Romanos 10:10. Gracias al Señor por el día que nos ha dado. Este es el día que hizo el Señor. Gocémonos y alegrémonos en Él. Con Dios obrando en nosotros, imposible fracasar, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. No estamos viviendo este día por casualidad. Estamos aquí para cumplir el propósito eterno de Dios para nuestras vidas. Nosotros fuimos creados con propósito. No fuimos el resultado de un accidente. No, nuestra existencia no es accidental. Vivimos para cumplir el propósito eterno. Dios tiene un plan para usted y para mí. Los planes de Dios para nosotros son planes de bienestar y no de calamidad. Jeremías capítulo 29, versículo 11 dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamiento de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Los planes del Señor son planes de bienestar. Los pensamientos son pensamientos de paz, de shalom. Eso es lo que Dios ha establecido para cada uno de nosotros. Esa es la hoja de ruta. Ese es el plan eterno de Dios para nuestra vida, bienestar. Dios nos creó para ejercer dominio aquí en la tierra, para señorear. Dios nos creó para vivir la vida abundante, la buena vida, la vida de Dios. Por causa del pecado, el hombre perdió la posición y las posesiones. La posición como hijo de Dios, la posición para estar en la presencia del Señor, sin sentimiento de culpa, ni condenación, ni inferioridad. La muerte entró en el ser humano. El hombre perdió la vida de Dios, la vida abundante, y Satanás se constituyó en el verdugo, en el dominador, en el controlador del ser humano. Se perdió también la posesión, la autoridad, el bienestar. Vino la calamidad, vino el dolor, vino la tragedia, vino la muerte física, la muerte espiritual, la muerte eterna. El hombre se convirtió en un esclavo. Ese es el panorama que hoy vemos en el mundo. Pobreza, muerte, destrucción, confusión. Todo esto fue resultado de el pecado, de haberse apartado Adán de Dios, de haber sido incrédulo a la palabra de Dios. Se perdió la posición como hijo de Dios, pero se perdieron también las posesiones que el Señor nos había entregado. El hombre comienza a vivir una vida dolorosa. Ese no es el plan de Dios. Dios no nos creó para el dolor, para la tristeza, para la muerte, para la pobreza, para la enfermedad, para la derrota. No, ese no es el plan de Dios para nosotros. Los pensamientos de Dios para nosotros son pensamientos de bienestar y no de mal. Nosotros debemos pensar como Dios piensa de nosotros. Recuerde que somos lo que pensamos que somos. Si pensamos basados en nuestro razonamiento natural, exactamente eso seremos. Pero si pensamos como Dios piensa de nosotros, así nos comportaremos. Debemos elevar el nivel de nuestros pensamientos. Dejar de pensar dependiendo del conocimiento sensorial, del razonamiento derivado de la razón, y pensar los pensamientos de Dios. Para ello, debo escudriñar las Escrituras. Debo tener un espíritu dócil para recibir la palabra de Dios. No leo la Biblia para argumentar, para refutar, para ajustar la palabra de Dios de acuerdo a mi razonamiento. Debo someter mi razonamiento a Dios. Debo someter mis pensamientos a Dios y aceptar la eterna e incorruptible palabra de Dios, la palabra íntegra, la palabra que es veraz. Yo debo aceptarla, sí, como la verdad absoluta.
Debo dejarme persuadir por lo que Dios dice. El Señor dice en Isaías 55, 7 al 9, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. ¿Cómo puedo pensar los pensamientos de Dios? Bueno, voy a la palabra, a la Biblia. Este sagrado libro es la palabra incorruptible, la palabra eterna, la palabra veraz, la palabra íntegra. Este sagrado libro, el contenido de este libro, viene de la mente de Dios, porque toda escritura es inspirada por Dios. En 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Nada de lo que está escrito en la Santa Biblia fue escrito por razonamientos humanos. Todo está escrito aquí porque Dios lo reveló. Él decidió que se escribiera. Él le ordenó a aquellos hombres y mujeres que escribieran, que copiaran el texto. El Señor les dictó palabra tras palabra y ellos escribieron lo que oyeron del Señor. Por eso la Biblia es inspirada por Dios. Los pensamientos de Dios acerca de nosotros son pensamientos de paz y no de mal. Aceptémoslos. Tomémoslos literalmente, a excepción de los textos escatológicos. Muchas escrituras nos advierten, fueron escritas como ejemplo para que nosotros no caigamos en las mismas situaciones que cayó el pueblo de Dios, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Cuando la Biblia nos habla de las tragedias, de las muertes, de las guerras, cuando la Biblia nos habla de la destrucción, de la peste, cuando la Biblia nos habla de los actos de inmoralidad de algunos personajes en la Biblia, no quedaron registrados para que nosotros imitemos aquellos actos. Por supuesto que no. Pero esto quedó escrito, dice la Biblia, en 1 de Corintios capítulo 10, versículo 6, dice: mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. La palabra de Dios tiene una fuente de inspiración, y la inspiración es la mente de Dios, el corazón de Dios. Es la palabra que permanece para siempre, es la palabra eterna, es la palabra que no está desprovista de poder. Pensemos los pensamientos de Dios. Leamos la Biblia, pero no con lecturas rápidas. Leámosla, meditemos en ella, porque es a través de la meditación, de ese proceso de la meditación. Bueno, ¿qué es meditar? Leer, repetir, memorizar, pensar, repetir, pensar y pensar en el texto. Es a través de la meditación que la palabra de Dios se implanta en nuestro espíritu. Entonces, una vez la palabra se establece en nuestro espíritu, nuestra mente comienza a renovarse con la palabra de Dios. La mente renovada por la palabra de Dios. Padre, te doy gracias porque nos has dejado tus pensamientos, nos has revelado tus propósitos. Tu palabra es la verdad, tu palabra es íntegra. Yo declaro en esta hora que toda estructura pensante negativa, toda fuerza antagónica que se resiste a aceptar tu palabra, esas estructuras pensantes negativas en nuestras mentes son destruidas. Declaro la liberación total en cada uno de los oyentes. Toda confusión, perturbación en la mente, ahora que sea destruida, ese espíritu malo de incredulidad que ha venido a atacar
nuestras mentes. En el nombre de Jesús, ordeno ahora mismo que salga y se desvanezcan todas las estructuras, sean catapultadas todas las estructuras pensantes contrarias a los pensamientos de Dios. Reprendo ese espíritu de pobreza, espíritu de enfermedad, espíritus de esclavitud moral, en el nombre de Jesús de Nazaret. Declaro la vida abundante. Bendigo a los oyentes donde quiera que se encuentran, a los pastores, a sus familias. Nos cubrimos con la sangre del Señor Jesús y declaro que este es un día glorioso, bendecido. Las puertas cerradas se abren, viene la provisión milagrosa, hay sanidad milagrosa en los cuerpos enfermos, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Estudia, vive, enseña. La Semilla Podcast, una producción de la Iglesia Proyección de Alcance Internacional PAI.